Ya estamos aquí un día más con esas más que noticias, con esas más que news, con esas más noticias que pelotas, más pelotas que noticias. Bueno, lo que ya sabéis, la información del Barça. Ese momento en el que todo aquello que has pasado por alto entre hoy y ayer, te lo resumo yo aquí y oye tú, te informas. Te llena esto. Esto es una información que te produce un bienestar, porque te enteras de todo lo que pasa en tu club. Mucha tela de cortar. A ver cómo lo hago para que no quede un vídeo muy largo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, a este nuevo Más que Pelotas News, en este Más que Noticias, llamarle como queráis, ya lo sabéis. Iniciamos esta ronda de noticias del día hablando, como siempre, en clave fichajes. Ya sabéis, vamos saltando de un tema al otro para que estéis informados al 100%. Y es que el Barça está pendiente a esa última hora que puede presentarse pues Moussa Sissoko hoy o mañana en las oficinas del Barça y que podría destrabar, desencallar todo el resto de operaciones. Como sabéis, el Barça está pendiente de poder incorporar un delantero y un lateral izquierdo. Entonces, dentro de toda esta ecuación es clave la renovación, o no, la venta también, de Ousmane Dembélé. Así que, por la mañana, hoy y mañana también, todos pendientes del señor Moussa Sissoko. Lateral izquierdo, ya sabéis, ha sonado en las últimas horas el nombre de Tagliafico, y es que el Barça está estudiando diversas opciones. El favorito era el señor José Luis Gallá, que al parecer está a punto de ser renovado por el Valencia, y Tagliafico en las últimas horas se ha acercado bastante, y lo ha hecho en gran parte debido a su interés en recalar en el club azulgrana, porque tenía ofertas mejores, más cuantiosas y mejores también para el Ajax, como la del Nápoles o la del Olympique de Marsella, pero al enterarse de que el interés del Barça era real, pues Tagliafico lleva presionando durante todos estos días para que le dejen cumplir, dice él, uno de sus sueños, uno de sus sueños, que sería ponerse la elástica blaugrana. Sigue presionando y diciéndole al Ajax que por favor acepten esa oferta que puede llegar del Barça en cuanto a nivel de cesión. Lo que pasa es que Ten Hag pues no está muy por la labor de dejar ir cedido a un lateral que más o menos con él va contando, aunque no sea titular indiscutible a día de hoy. Bueno, el Barça está investigando, sondeando varias opciones y ojo aquí porque entra el tercero en discordia, que sería Alejandro Balde, que podría ser moneda de cambio con Tagliafico. Se iría cedido Balde al Ajax con una opción de compra y en caso de que progresara mucho pues volvería y Tagliafico volvería al Ajax, una operación que podría llevarse a cabo o no, ya vuelvo a decir, porque dependerá todo de lo que al final diga el señor Ten Hag y también el Ajax, pero vamos, que Tagliafico quiere venir al Barça, se pueda o no se pueda. Más cosas, Iñaki Peña, portero del primer equipo, ya sabéis que tercer portero del primer equipo que no está contando para Xavi, que no contó para Koeman, se le ha abierto una puerta en Turquía, curiosamente en el Galatasaray. Es una opción, como comenta el compañero Víctor Navarro de la COPE, que es totalmente real, porque fuentes cercanas al futbolista pues lo han considerado así y han dicho que sí, es una opción que se está planteando a día de hoy. No está nada cerrado y ahora también le han aparecido, al saber este rumor, bastantes propuestas de la Liga, entre ellas el Osasuna. Lo que parece claro es que Iñaki Peña tiene decidido salir, quiere contar con minutos y en el Barça pues nadie le está dando esa oportunidad. Me da pena que se marchen los porteros cuando luego tenemos porteros suplentes que no pintan nada, como es el caso de Neto, ¿no? ¿Por qué no puede estar Iñaki Peña de segundo portero? Cosas que no entenderé en la vida, pero vamos, así funciona el fútbol, funcionan todos los equipos. Toda la suerte de Iñaki Peña si se marcha y si se queda, pues también toda la suerte del mundo. Considero que es un tremendo portero, igual que Arnau Tenas. Ansu Fati y los médicos del Barça se reúnen hoy a las 2 del mediodía para decidir qué pasa con el futbolista. Pasará por quirófano, hará una recuperación, digamos, más ligerita. Veremos a ver qué pasa. Ya os dijimos ayer cuáles eran las condiciones de cada cosa y también os dijimos que desde el departamento médico, sobre todo desde la cabeza, desde el pensamiento de Ricard Pruna, considera que lo mejor es que debe operarse. Y hoy, si tiene alguna duda, pues se la quieren solucionar, evidentemente todas. Lo contaba el tocayo y compañero Adrià Alves hoy en el Que T'hi Jugues. Bueno, y no debería ser noticia, pero si lo es, visto los últimos acontecimientos, Ousmane Dembélé sí se ha presentado esta mañana a entrenar, sí se ha presentado
Hoy ya se le habían pasado todos los males, ha ido a entrenar esta mañana y al parecer pues lo ha hecho a primera hora de la mañana, ¿no? A las 11 creo que estaba entrando por la ciudad deportiva a expensas, como digo, de lo que pueda pasar con su futuro, ¿eh? Pero vamos, no debería ser, pero sí lo es, es noticia. Dembélé hoy sí ha entrenado. Y de Dembélé a Kai Ruiz, igual muchos no lo conocéis, es un futbolista que se fue al PSG, que ha vuelto este año al Barça B, que no está contando nada de minutos por un montón de casos de indisciplina, vamos, un chaval que no tiene la cabeza muy bien amueblada y que apoyó además a Ousmane Dembélé en su Instagram, ¿no? Un futbolista que tiene harto al Barça y que también tiene todas las papeletas de salir, ¿eh? Tanta calma te lleves, o como se diga, tanta tormenta te lleves como calma dejas o algo así, vamos. Que te vaya muy bien, chaval. Y algunos medios hablan de acelerones las negociaciones por el fichaje de Endrick, ¿eh? El fenómeno de 15 años en Brasil, del Palmeiras, hablamos el otro día también de él, que parece ser que va a volver a reabrir una batalla europea por su fichaje. Solamente tiene 15 años y ya están Barça, Madrid, City, Chelsea, 1000 equipos interesados en su fichaje. Bueno, pues acelerón final por un futbolista que tan solo tiene 15 años, pero que todo el mundo habla de que se está asistiendo al nacimiento de un futbolista que puede convertirse más pronto que tarde en estrella mundial, ¿eh? Estaremos atentos al caso, veremos quién se lleva esta puja y yo qué sé, ojalá y sea el Barça, ¿no? Vaya a ser que nos pase como con Vinicius, con el otro, con la moto. Vamos a ver si estamos con el tiro más acertado esta vez. En Holanda sueñan con el fichaje de Pep Guardiola, ¿eh? Pep Guardiola pues ha dejado como siempre su futuro abierto, que decidirá en los próximos días, que ya se verá qué pasa con el City, que siempre lo harán siempre que estén en mutuo acuerdo. Bueno, pues parece ser que la dirigencia neerlandesa ha contactado con Pep para convencerle y ofrecerle la dirección absoluta de la selección holandesa desde el julio de 2023, que es cuando termina contrato con el City, y como digo, no se sabe si va a renovar. Esto a mí me gustaría un montón. Ya sabéis, Guardiola es enamorado de la escuela holandesa y el hecho de que estuviese allí podría ser bastante más fácil para que el Barça también se interesara por algún que otro futbolista, que los hay muy buenos y últimamente nos están saliendo el tiro por la culata. Pero vaya, Pep Guardiola, la Orange, interesadísimo en ese puesto de seleccionador, pero a ver qué pasa. Ya os digo, la negociación con el City ni siquiera han empezado, no se sabe qué va a pasar, pero bueno, que es un puesto y ya huele a selección. Guardiola siempre ha dicho, que le gustaría. Bueno, un poco de fútbol femenino porque la portada de Marca me parece maravillosa. Este deporte es maravilloso. Bueno, en este caso también el Barça lo es, que ganó la Supercopa femenina y mantearon a Virginia Torrecilla, que volvió a un campo después de pasar por una larga travesía tras superar su enfermedad. Y pues para que veáis la piña que se hace en el fútbol femenino, que a veces no es tanto en el fútbol masculino. Hay muchas cosas de las que aprender de esta sección del fútbol. Creo que en muchas estamos bastante distanciados, ¿eh? Creo que tienen un sentimiento de grupo y de compañerismo entre todas, sean del equipo que sean, que es muy, muy de admirar. El Barça igualó su mejor racha en esta liga, 6 partidos consecutivos sin perder y ya está a un punto de Champions. Que parece que todo sea malo después del partido de ayer. Vamos a poner un poco de datos, porque el Barça ya va mirando hacia arriba. Vamos a poner un poco de datos, las sensaciones no son buenas, pero los números dicen que no estamos tan mal como parece, porque al parecer, no sé, estamos catatónicos totales y todo nos parece mal. Evidentemente el equipo podría jugar mejor, eso lo sabemos absolutamente todos, pero de ahí a decir que el Barça no vale un cagarro, bueno, se volvió a demostrar ayer que el trabajo de Xavi sí se está viendo, aunque sí que va a ser más duro de lo previsto, para al menos jugar bastante mejor. Pero vamos, que antes de que Xavi cogiera al equipo, el equipo estaba a 6 puntos de la Champions League, no ganaba un partido fuera de casa en toda la temporada y ahora estamos a un punto de Champions y hemos ganado los 3 últimos partidos fuera de casa. Yo creo que esto también es de valorar. Ya jugaremos mejor, seguro que sí, hay que exigirle a este equipo que juegue mejor, claro que sí, pero bueno, de ahí a decir que el Barça o que el Barça de Xavi no funciona, que el efecto Xavi, que viene aquí la gente a reírse, bueno, pues tampoco. Si tienes un amigo madridista y te está rompiendo la cabeza, ponle estos datos. Tú fíjate cómo es el tema, top 3 equipos de la liga con más puntos en estas últimas 5 jornadas, El Barça es el equipo que más puntos ha ganado, 11 puntos, después el Villarreal, 10 puntos y después el Celta, otros 10 puntos. Y si reducimos más la cota, los top 3 en las últimas 10 jornadas, en vez de 5, añadimos 5 más, serían el Real Madrid con 23 puntos, el Betis con 19
y el Barça nuevamente con 19. Bueno, lo digo por todo aquello, repito, si tienes algún amigo que te está tocando las narices, ponle estos datos encima de la mesa. Si la liga empezara cuando cogió el equipo Xavi, ¡jaja! Otro gallo cantaría, amigo. Y para cerrar, gran detalle, y es de valorar, hay que decirlo, gran detalle de Pedri dedicándole la victoria a Ansu Fati, el único futbolista que se acordó de Ansu Fati y, bueno, pues evidentemente lo hizo saber así en su post de Instagram y de Twitter diciendo el esfuerzo mereció la pena, la victoria es para ti, Ansu. Me gusta mucho esta relación entre los jóvenes que se ha formado en el Barça, es muy bonita y también muy bonito gesto del señor Pedri, que demuestra pues tener una calidad humana bastante grande y sobre todo también demuestra que Ansu Fati no lo está pasando bien del todo. Ojo, antes de irme, que casi se me olvida, vaya rajada de Jordi Alba, ¿eh? Jugar 10 años en el Barça no me lo ha regalado nadie, siempre se señala a los veteranos, pero parece que solo hay veteranos en el Barça, cuando en otros sitios también los hay. Hace 4 años que se habla de veteranos y hace 4 años yo tenía 28. Bueno, Jordi Alba que está molesto con las críticas sufridas, con todo lo que le está cayendo encima, pero hay que ser sinceros, Jordi, no estás jugando ni mucho menos al nivel que se requiere y sobre todo, no estás demostrando que puedas ser titular durante toda la liga. Yo creo que sí que hay críticas que no tienen nada que ver, infundadas y que solo critican por si eres veterano o no, o por si eres del grupito de futbolistas que a mucha gente le gusta. Hemos visto con el caso de Dembélé cuánta gente se ha pillado los dedos, ¿no? Cuando hace 2 días Dembélé era intocable para mucha gente. Pero vaya, que yo creo que tienes pocos argumentos para sacar pecho, Jordi Alba, ¿eh? Es mi punto de vista. Bueno, editaré bien este vídeo porque no veas si me ha quedado largo. Pero vaya, ya tienes aquí comprimido, como si te exprimieras un zumo de naranja, todas las noticias del día. Como siempre te digo, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y sobre todo que te hayas quedado con esa sensación de decir, oye, pues ya puedo seguir con mi vida porque ahora ya lo sé todo. No te olvides de ver el siguiente vídeo, que como siempre extenderemos un poco los temas más interesantes y esta noche de escucharnos aquí en directo también en YouTube a partir de las 9:30, Más que Pelotas Radio, como siempre en directo para toda la gente. Nada más, like, suscríbete si quieres formar parte de esta gran familia. Gracias nuevamente por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Pase lo que pase, Forza Barça, ya lo sabéis.